Cuento número 1. El elefante encadenado. No puedo, le dije, no puedo. ¿Seguro?, me preguntó el gordo. Sí, nada más me gustaría más que poder sentarme frente a ella y decirle lo que siento, pero sé que no puedo. El gordo se sentó a lo Buda en esos horribles sillones azules del consultorio, se sonrió, me miró a los ojos y bajando la voz, cosa que hacía cada vez que quería ser escuchado atentamente, me dijo: ¿Me permitís que te cuente algo? Y mi silencio fue suficiente respuesta. Jorge empezó a contar. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado a unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al otro que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. El elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y así es, Demián, todos somos un poco como ese elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos, simplemente porque alguna vez antes, cuando éramos chiquitos, alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante. Grabamos en nuestro recuerdo: no puedo y nunca podré. Hemos crecido portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Cuando mucho, de vez en cuando, sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma: no puedo y nunca podré. Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió. Esto es lo que te pasa, Demi. Vivís condicionado por el recuerdo de que otro Demián, que ya no es, no pudo. Tu única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Todo tu corazón.
Cuento número 2. Factor común. Cuando llegué por primera vez al consultorio de Jorge, sabía que no iba a haber un analista convencional. Claudia, que me lo había recomendado, me avisó que el gordo, como ella lo llamaba, era un tipo un poco especial. Yo ya estaba harto de las terapias convencionales y sobre todo de algunos años aburridos en un diván psicoanalítico. Así que llamé y pedí una hora. La primera impresión superaba todos los cálculos. Era una calurosa tarde de noviembre. Yo había llegado 5 minutos antes y esperaba abajo, en la puerta de su edificio, que fuera la hora exacta. A las 4:30 en punto toqué timbre. El portero eléctrico sonó, empujé la puerta y subí al 9º. Esperé en el pasillo, esperé y esperé. Y cuando me cansé de esperar toqué timbre en la puerta del departamento. Me abrió la puerta un tipo que a primera vista parecía vestido para irse de picnic. Estaba en vaqueros, zapatillas de tenis y una remera de color naranja rabioso. «Hola», me dijo, y su sonrisa me tranquilizó. «Hola», contesté, «soy Demián». «Sí, claro. ¿Qué te pasó que tardaste tanto en llegar arriba? ¿Te perdiste?» «No, no tardé. No quise tocar el timbre para no molestar, por si estaba atendiendo». «Para no molestar. Así te debe ir a vos», me devolvió. Me quedé mudo. Era la segunda frase que me decía y me estaba diciendo algo que sin lugar a dudas era verdad. Pero, ¡qué hijo de puta! El lugar donde Jorge atendía no me animaría a llamar eso un consultorio. Era tal como Jorge, informal, desarreglado, desprolijo, cálido, colorido, sorprendente y, para qué negarlo, un poco sucio. Nos sentamos en 2 sillones frente a frente y mientras yo le contaba algunas cosas, Jorge tomaba mate. Tomaba mate durante la sesión. Me ofreció uno. «Bueno», le dije. «¿Bueno qué?» «Bueno, el mate». «No entiendo». «Que te voy a aceptar un mate». Jorge me hizo una servil y burlona reverencia y me dijo: «Gracias, majestad, por aceptarme un mate. ¿Por qué no me decís si querés un mate o no, en lugar de hacerme favores?» Este tipo me iba a volver loco. «Sí», dije. Y ahora sí, el gordo me dio un mate. Decidí quedarme un poco más. Le conté entre mil cosas que algo debía dar mal en mí, porque tenía dificultades en mis relaciones con la gente. Jorge preguntó cómo sabía yo que el problema era mío. Le contesté que tenía dificultades en mi casa con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi pareja, y que por lo tanto, obviamente, el problema debía ser yo. Allí fue cuando por primera vez Jorge me contó algo. Aprendería después, con el tiempo, que al gordo le gustaban las fábulas, las parábolas, los cuentos, las frases inteligentes y las metáforas logradas. Según él, la única otra manera de comprender un hecho sin vivenciarlo directamente es teniendo una clara representación interior simbólica del suceso. Una fábula, un cuento o una anécdota, afirmaba Jorge, puede ser 100 veces más recordada que 1000 explicaciones teóricas, interpretaciones psicoanalíticas o planteos formales. Ese día Jorge me dijo que podría haber algo desacompasado en mí, pero agregó que mi deducción era peligrosa, que mi conclusión autoacusadora no estaba apoyada en hechos que la determinaran. Y me relató una de sus historias que él contaba en primera persona y que nunca se sabía si eran parte de su vida o de su fantasía. Él decía: «Mi abuelo era bastante borrachín. Lo que más le gustaba tomar era anís turco. Él tomaba anís y le agregaba agua para rebajarlo, pero igual se emborrachaba. Entonces tomaba whisky con agua y se emborrachaba, y tomaba vino con agua y se emborrachaba, hasta que un día decidió curarse y suspendió el agua».
número 3. ¿La teta o la leche? Jorge no contaba cuentos todas las sesiones, pero por alguna razón tengo muy presente casi todos los relatos que me contó en el año y medio que hice terapia con él. Quizás él estaba en lo cierto y esa era la mejor manera de recorrer un aprendizaje. Me acuerdo aquel día en que le dije que me sentía muy dependiente de él. Le conté cuánto me molestaba y cómo a la vez no podía prescindir de lo que recibía de él. La suma de admiración y amor que sentía me parecía que me dejaban muy depositado en el hecho terapéutico y demasiado pendiente de la mirada de Jorge. Vos tenés hambre de saber, hambre de crecer, hambre de conocer, hambre de volar. Puede ser que hoy yo sea la teta que da la leche, que aplaca tu hambre. Me parece bárbaro que hoy quieras esa teta, pero no te olvides, no es la teta lo que te sirve, es la leche. Cuento número 4. El ladrillo boomerang. Aquel día yo venía muy enojado, estaba fastidioso y todo me molestaba. Mi actitud en el consultorio era quejosa y poco productiva. Detestaba todo lo que hacía y tenía, pero sobre todo estaba enojado conmigo. Aquel día sentía que no podía soportar, como en un cuento de Papini que me leyó Jorge, no podía soportar ser yo mismo. Soy un boludo, dije o me dije, un reverendo imbécil. Creo que me odio. Te odia la mitad de la población de este consultorio. La otra mitad te va a contar un cuento. Había un tipo que andaba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que a cada persona que lo molestara, hasta hacerlo rabiar, le tiraría un ladrillazo. Método un poco troglodita, pero que parecía efectivo, ¿no? Sucedió que se cruzó con un prepotente amigo que le contestó mal. Fiel a su designio, el tipo agarró el ladrillo y se lo tiró. No recuerdo si le pegó o no, pero el caso es que después, al ir a buscar el ladrillo, esto le pareció incómodo. Decidió mejorar el sistema de autopreservación a ladrillo, como él lo llamaba. Le ató al ladrillo un cordel de 1 metro y salió a la calle. Esto permitiría que el ladrillo no se alejara demasiado. Pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad debía estar a menos de 1 metro. Y por otro lado, que después de arrojarlo, de todas maneras, tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo, que además muchas veces se ovillaba y anudaba. El tipo inventó así el sistema ladrillo 3. El protagonista era siempre el ladrillo, pero ahora en lugar de un cordel le ató un resorte. Ahora sí, pensó, el ladrillo podría ser lanzado una y otra vez, pero solito regresaría. Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo. Le erró, pero le erró al otro, porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en su propia cabeza. El segundo ladrillazo se lo pegó por medir mal la distancia. El tercero por arrojar el ladrillo fuera de tiempo. El cuarto fue muy particular. En realidad él mismo había decidido pegarle un ladrillazo a su víctima y a la vez también había decidido protegerla de su agresión. Ese chichón fue enorme. Nunca se supo si a raíz de los golpes o por alguna deformación de su ánimo, nunca llegó a pegarle un ladrillazo a nadie. Todos sus golpes fueron siempre para él. Este mecanismo se llama retroflexión y consiste básicamente en proteger al otro de mi agresividad. Cada vez que lo hago, mi energía agresiva y hostil es detenida antes de que le llegue al otro, por medio de una barrera que yo mismo pongo. Esta barrera no absorbe el impacto, simplemente lo refleja. Y toda esa bronca, ese fastidio, esa agresión me vuelve a mí mismo. A veces con conductas reales de autoagresión, daños físicos, comida en exceso, drogas, riesgos inútiles, otras veces con emociones o manifestaciones disimuladas, depresión, culpa, somatización.
es muy probable que un utópico ser humano iluminado, lúcido y sólido jamás se enojara. Sería útil para nosotros no enojarnos. Sin embargo, una vez que sentimos la bronca, la ira o el fastidio, el único camino que los resuelve es sacarlos hacia afuera, transformados en acción. De lo contrario, lo único que conseguimos antes o después es enojarnos con nosotros mismos.